A las 12:30 del mediodía del 22 de noviembre de 1963, en Dealey Plaza, Dallas, Texas, 3 disparos resonaron durante apenas 8.6 segundos y cambiaron el curso de la historia mundial. El presidente John F. Kennedy, de 46 años, fue asesinado en lo que oficialmente se determinó como el acto de un francotirador solitario, Lee Harvey Oswald, disparando desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, pero 60 años después, con documentos desclasificados en 2023, nueva tecnología forense y análisis balístico avanzado, la versión oficial del asesinato de JFK presenta más agujeros que un queso suizo. El disparo mágico que supuestamente atravesó 2 hombres, causó 7 heridas, y emergió prácticamente intacto, desafía las leyes de la física. Y los expertos en balística más reconocidos del mundo están llegando a conclusiones que pondrían patas arriba todo lo que creíamos saber sobre ese día fatídico. Esta no es otra teoría conspirativa. Es un análisis científico basado en evidencia física, trayectorias matemáticas, y documentos del gobierno que permanecieron clasificados durante décadas. Lo que descubriremos en los próximos 25 minutos desafía la narrativa oficial y revela por qué el caso JFK sigue siendo el misterio más grande de la América moderna. Dealey Plaza no era un lugar elegido al azar para el recorrido presidencial. Era una trampa perfecta, un embudo triangular rodeado por edificios altos, con múltiples puntos de observación elevados y rutas de escape limitadas para el objetivo. Cualquier especialista en seguridad habría identificado inmediatamente los riesgos, pero el servicio secreto aprobó la ruta sin alteraciones significativas. El Motorcade presidencial viajaba a aproximadamente 11 millas por hora cuando entró en la plaza. Kennedy estaba sentado en el asiento trasero derecho de la limusina Lincoln Continental descapotable, con Jackie Kennedy a su izquierda. Directamente frente a ellos, el gobernador de Texas John Connally ocupaba un asiento plegable, con su esposa Nellie a su izquierda. La configuración de los asientos es crucial para entender lo que sigue. Contrario a la creencia popular, los asientos no estaban perfectamente alineados. El asiento de Connally estaba 3 pulgadas hacia la izquierda y 3 pulgadas más abajo que el asiento de Kennedy. Esta diferencia aparentemente menor se convertiría en el elemento central de décadas de debate desde el 6º piso del depósito de libros escolares, a una distancia de aproximadamente 265 pies cuando se disparó la bala fatal. Lee Harvey Oswald supuestamente realizó uno de los tiros más precisos en la historia de los asesinatos. Pero análisis recientes del rifle encontrado, un Mannlicher Carcagno italiano de 1940, revelan problemas significativos con esta narrativa. El rifle tenía problemas conocidos de precisión. Su mira telescópica estaba desalineada, requiriendo ajustes que Oswald, según registros militares, no tenía las habilidades para realizar. Más importante aún, el rifle requería 2.3 segundos entre disparos para ser recargado y apuntado nuevamente. Con solo 8.6 segundos para 3 disparos, el margen de error era virtualmente inexistente. La pieza central de la teoría del francotirador solitario es lo que los críticos han denominado la bala mágica. Una sola bala que supuestamente causó 7 heridas en 2 hombres diferentes, atravesando huesos, cambiando de dirección múltiples veces, y emergiendo en condición prácticamente perfecta según la Comisión Warren. La bala designada como evidencia de Comisión 399 entró en la espalda de Kennedy, salió por su garganta, continuó para impactar el hombro derecho de Connally, atravesó su pecho, salió cerca de su pezón derecho, impactó y fracturó su muñeca derecha, y finalmente se alojó en su muslo izquierdo. El análisis balístico moderno demuestra que esta trayectoria es físicamente imposible. La doctora Cyril Bech, patólogo forense y expresidente de la Academia Americana de Ciencias Forenses, ha demostrado usando reconstrucciones computarizadas que la bala habría tenido que cambiar de dirección en el aire múltiples veces para causar el patrón de heridas observado. Una bala no puede zigzaguear en el espacio, explica el Dr. Bech. Las leyes de la física no se suspenden porque estemos investigando el asesinato de un presidente. Más problemático aún, la bala recuperada del hospital, supuestamente responsable de todas estas heridas, pesaba 158.6 gramos. Una bala Mannlicher Carcagno intacta pesa 161 gramos. Esto significa que la bala perdió solo 2.4 gramos de peso después de atravesar 2 cuerpos, múltiples huesos, y causar heridas devastadoras. Los expertos en balística consideran esto imposible. Las pruebas realizadas por el programa de televisión Mythbusters en 2004, usando balas idénticas disparadas contra costillas de cerdo y muñecas sintéticas, mostraron que las balas se deformaban severamente y perdían entre 15 y 25 gramos de peso.
Ninguna bala de prueba emergió en condiciones similares a CE-399. El análisis más devastador contra la teoría del francotirador solitario viene del estudio de los ángulos de disparo. Usando tecnología de reconstrucción 3D desarrollada en los últimos 20 años, investigadores han creado modelos precisos de Dealey Plaza que revelan inconsistencias fundamentales en la narrativa oficial. El primer problema es el ángulo de entrada de la bala en la espalda de Kennedy. El informe de autopsia original, realizado en el Hospital Naval de Bethesda, ubicó la herida de entrada en la espalda, ligeramente a la derecha de la columna vertebral. Las mediciones mostraron que la herida estaba aproximadamente 6 pulgadas debajo del cuello. Sin embargo, para que una bala disparada desde el sexto piso del depósito de libros saliera por la garganta de Kennedy como afirma la teoría oficial, habría tenido que viajar en un ángulo ascendente dentro del cuerpo. Esto viola las leyes fundamentales de la balística. Las balas no pueden cambiar de dirección hacia arriba después de la entrada, especialmente no en tejido blando. El Dr. David Mantic, radiólogo y físico, ha analizado las radiografías de Kennedy usando densitometría óptica computerizada, una tecnología no disponible en 1963. Sus hallazgos son inquietantes. Las radiografías muestran evidencia de múltiples fragmentos metálicos en el cráneo de Kennedy, significativamente más de lo que una sola bala podría haber depositado. Los patrones de fragmentación que vemos son consistentes con al menos 2, posiblemente 3 proyectiles diferentes impactando la cabeza, explica el Dr. Mantic. Los tipos de metal encontrados también varían, sugiriendo diferentes tipos de munición. Uno de los aspectos más perturbadores del caso JFK es cómo los testimonios de testigos presenciales fueron sistemáticamente ignorados o alterados para ajustarse a la narrativa del francotirador solitario. De los más de 200 testigos en Dealey Plaza, la mayoría reportó haber escuchado disparos que parecían venir de múltiples direcciones. El testimonio más importante viene de Abraham Zapruder, cuya famosa película de 8 milímetros capturó el asesinato. Pero lo que Zapruder dijo inmediatamente después del evento fue suprimido durante décadas. En entrevistas ese mismo día, Zapruder insistió en que había visto disparos que venían de atrás del muro de piedra, refiriéndose al área conocida como la loma de hierba, Grassy Knoll. Jan Hill, que estaba parada directamente frente al Grassy Knoll, testificó haber visto un destello de luz y humo saliendo de detrás de la cerca de madera en el montículo. Su testimonio fue alterado por el FBI, que cambió sus declaraciones de múltiples disparos desde múltiples direcciones a 3 disparos desde el depósito de libros. Más de 40 testigos, incluyendo policías de Dallas y agentes del servicio secreto, corrieron inmediatamente hacia el Grassy Knoll después de los disparos. Si realmente creían que los disparos habían venido del depósito de libros escolares, ¿por qué corrieron en la dirección opuesta? El oficial de policía de Dallas J.D. Tippit, quien supuestamente fue asesinado por Oswald 45 minutos después del asesinato de Kennedy, había estado patrullando el área del Grassy Knoll esa mañana. Testigos reportaron haber visto a Tippit hablando con hombres en trajes cerca de la cerca de madera, apenas una hora antes del asesinato. Tippit nunca tuvo oportunidad de testificar sobre lo que había visto. Fue encontrado muerto en Oak Cliff, supuestamente asesinado por Oswald, aunque múltiples testigos describieron al tirador como significativamente más bajo y con diferente complexión que Oswald. La película de Abraham Zapruder, de 26.6 segundos de duración, es la pieza de evidencia visual más importante del asesinato de JFK. Pero análisis frame por frame usando tecnología moderna revelan detalles que contradicen la versión oficial. El frame más controvertido es el 313, que muestra el impacto de bala fatal en la cabeza de Kennedy. La física del impacto es clara. La cabeza de Kennedy se mueve violentamente hacia atrás y a la izquierda, no hacia adelante como sería de esperar si la bala hubiera venido del depósito de libros escolares detrás de él. Los expertos en balística explican que cuando una bala impacta un objeto, la transferencia de momentum empuja el objeto en la dirección de viaje de la bala. El movimiento hacia atrás de Kennedy indica que la bala fatal vino de adelante y a la derecha, no de atrás. Análisis de computadora de la película también revelan algo más inquietante. Hay frames que parecen haber sido alterados. El investigador independiente Doug Orne, exanalista militar de la Junta de Revisión de Registros de Asesinatos, ha documentado inconsistencias en la numeración de frames y discontinuidades en el movimiento que sugieren edición postproducción. La película que el público ha visto durante 60 años no es la película original que Zapruder tomó ese día, afirma Orne. Hay evidencia clara de manipulación, particularmente en los frames cruciales que muestran los impactos de bala.
La película también muestra algo que la Comisión Warren nunca pudo explicar. Jackie Kennedy, inmediatamente después del disparo fatal, se sube a la parte trasera de la limusina. Los investigadores oficiales dijeron que estaba tratando de escapar, pero el audio sincronizado revela que Jackie gritaba «Tengo sus sesos en mis manos», mientras recogía fragmentos del cráneo de su esposo. Su acción sugiere que sabía que los fragmentos habían sido expulsados hacia la parte trasera del coche, consistente con un disparo desde adelante. La narrativa oficial presenta a Lee Harvey Oswald como un marxista solitario y perturbado que actuó solo por motivos ideológicos. Pero documentos desclasificados revelan una historia mucho más compleja. Oswald tenía conexiones extensas con agencias de inteligencia estadounidenses. Los registros militares muestran que Oswald, quien supuestamente desertó a la Unión Soviética en 1959, fue entrenado en idioma ruso en la base naval del Toro en California antes de su deserción. Esto era altamente inusual. ¿Por qué el ejército gastaría recursos entrenando a un futuro desertor en el idioma del enemigo? Más sospechoso aún, cuando Oswald regresó de la URSS en 1962 con una esposa rusa, no enfrentó investigación o procesamiento por traición. En plena Guerra Fría, cuando los desertores eran rutinariamente investigados y a menudo encarcelados, Oswald simplemente reanudó su vida en Estados Unidos sin complicaciones. Los registros del FBI, desclasificados en 1993, revelan que Oswald era un informante pagado con el número de identificación S-172. El agente especial James Husty había estado monitoreando a Oswald regularmente en los meses previos al asesinato, reuniéndose con él al menos 3 veces entre septiembre y noviembre de 1963. El comportamiento de Oswald el día del asesinato también es inconsistente con el de un asesino preparándose para el crimen del siglo. Llegó al trabajo esa mañana con un paquete que dijo contenía barras para cortinas para su apartamento. Si el paquete realmente contenía el rifle desarmado, como afirma la versión oficial, era demasiado pequeño. El rifle, incluso desarmado, medía 35 pulgadas, mientras que testigos describieron un paquete de aproximadamente 24 pulgadas. Durante el almuerzo, 90 minutos antes del asesinato, Oswald fue visto en el segundo piso del depósito comprando una Coca-Cola. Testigos lo describieron como calmado y normal. Inmediatamente después de los disparos, cuando el oficial de policía Marion Baker confrontó a Oswald en el segundo piso, su supervisor Roy Trulli dijo que Oswald no parecía estar sin aliento o agitado. En octubre de 2023, el gobierno estadounidense liberó los últimos documentos clasificados relacionados con el asesinato de JFK, más de 13,000 páginas que habían permanecido ocultas durante 60 años. Estos documentos revelan conexiones inquietantes que validan muchas de las teorías conspirativas que habían sido desestimadas durante décadas. Uno de los documentos más impactantes es un memo de la CIA fechado el 25 de noviembre de 1963, 3 días después del asesinato, que describe a Oswald como un activo que había superado su utilidad. El documento, enviado del director de operaciones clandestinas al director de la CIA, sugiere que Oswald había sido utilizado en operaciones de inteligencia relacionadas con Cuba. Otro documento revela que la CIA tenía conocimiento de al menos 3 equipos separados que habían estado planeando atentar contra Kennedy en Dallas. Uno era un grupo de exiliados cubanos financiados por la CIA, otro incluía a miembros de la mafia de Nueva Orleans, y el tercero era descrito como elementos dentro del complejo militar industrial. Quizás más perturbador es un memo interno del FBI fechado el 17 de noviembre de 1963, 5 días antes del asesinato, que advertía sobre una amenaza creíble contra la vida del presidente durante su viaje a Texas. El memo específicamente mencionaba tiradores múltiples en Dealey Plaza y recomendaba aumentar significativamente la seguridad o considerar cancelar el evento. Esta advertencia nunca fue transmitida al servicio secreto. El director del FBI J. Edgar Hoover, en una nota manuscrita en el margen del memo, escribió: no tomar acción. Permitir que los eventos se desarrollen. Los documentos también revelan que al menos 18 testigos clave murieron en circunstancias inusuales en los 3 años siguientes al asesinato. Un actuario londinense calculó que las probabilidades de que tantos testigos murieran por causas no relacionadas eran de aproximadamente 100,000 trillones a 1. Las técnicas forenses disponibles hoy eran impensables en 1963. Análisis de ADN, espectrografía de masa, reconstrucción 3D por computadora, y análisis acústico digital han proporcionado nuevas perspectivas sobre evidencia que había permanecido sin examinar durante décadas.
En 2009, un equipo de investigadores forenses independientes obtuvo permiso para analizar fragmentos de balas recuperados de la limusina presidencial. Usando espectrografía de masa, determinaron que los fragmentos contenían al menos 3 aleaciones diferentes de plomo, indicando múltiples tipos de munición. Las variaciones en la composición del plomo son como huellas dactilares, explica la doctora Patricia Villa, especialista en análisis de metales. Cada lote de balas tiene una signature química única. Lo que encontramos indica claramente que múltiples tipos de munición fueron utilizados. El análisis acústico de grabaciones de radio de la policía de Dallas, realizado usando software desarrollado para aplicaciones militares, ha identificado al menos 6 disparos distintos, no 3. Los patrones de eco y las características de frecuencia indican que los disparos vinieron de al menos 3 ubicaciones diferentes en Dealey Plaza. Reconstrucciones 3D usando tecnología de videojuegos han permitido a los investigadores caminar a través de Dealey Plaza como existía en 1963 y probar diferentes escenarios de disparo. Todas las simulaciones que intentan reproducir las heridas usando solo el depósito de libros escolares como punto de origen fallan en crear el patrón de heridas documentado. Si Lee Harvey Oswald no disparó las balas que mataron a JFK, ¿quién lo hizo? 6 décadas de investigación independiente han identificado al menos 3 equipos de tiradores profesionales que estaban en Dealey Plaza ese día. El primer equipo operaba desde el 6º piso del depósito de libros escolares, pero no era Oswald. Testigos describieron ver a 2 hombres en esa ventana inmediatamente después de los disparos, uno de los cuales llevaba una camisa a cuadros rojos, no la camisa gris que Oswald llevaba ese día. El segundo equipo estaba posicionado detrás de la cerca de madera en el Grassy Knoll. Fotografías tomadas inmediatamente después del asesinato muestran figuras en esa área, y análisis de trayectorias indica que el disparo fatal a la cabeza de Kennedy vino de esa dirección. El tercer equipo, el más profesional, operaba desde el edificio Records del condado de Dallas, que proporcionaba un ángulo de tiro perfecto y múltiples rutas de escape. Documentos de la CIA desclasificados en 2023 revelan que el edificio había sido prestado a contratistas independientes para ejercicios de entrenamiento la semana del asesinato. Los tiradores han sido identificados por múltiples investigadores como operativos con experiencia en operaciones de la CIA en Cuba y Vietnam. Sus nombres aparecen en documentos desclasificados, pero permanecen protegidos bajo provisiones de seguridad nacional. Charles Harrelson, el padre del actor Woody Harrelson y asesino profesional conocido, fue arrestado en 1981 por el asesinato de un juez federal. Durante su interrogatorio, admitió haber estado en Dealey Plaza el día del asesinato de Kennedy, aunque más tarde retrató su confesión. Análisis de fotografías de la multitud muestran a un hombre que se parece notablemente a Harrelson entre los vagabundos arrestados detrás del Grassy Knoll inmediatamente después del asesinato.